Hello. Mira, vamos a recordar el verbo to be. ¿Te acordás que usábamos is, el verbo to be is, con la tercera del singular, que es he, she, it, o sea, él o ella? ¿Sí? Con todas las otras que son plural también, que es you, we y they, usamos are. Y con la primera del singular, o sea, yo, I, am. Nosotros aprendimos a hacer oraciones. Por ejemplo, decíamos, I am a teacher. Pero ahora vamos a ver qué pasa si queremos preguntar. En una pregunta, el verbo, o sea, am o are o is, pasa al principio de la pregunta. Si en la oración decíamos I am a teacher, en la pregunta el am pasa adelante y dice Am I a teacher? ¿Soy yo una docente? ¿Cómo vamos a responder? Yes o no, ¿sí? ¿Soy una docente? ¿Quién está hablando? Yo. Estoy respondiendo sobre mí, entonces, ¿qué digo? Yes. ¿De quién hablo? I, porque hablo de mí. ¿Con qué verbo? Am, porque el I lo usamos con am. Si la respuesta es afirmativa, yes, decimos yes, I am. El verbo va en afirmativo. Ahora, si la respuesta es negativa, que decimos no, I'm not. El verbo va en negativo. Vamos a ver qué pasa con el you. Si decimos una oración, decimos you are a teacher. Vos sos una docente, ¿sí? Entonces, si queremos preguntar, el are pasa adelante, al principio de la pregunta y decimos Are you a teacher? ¿Sos vos una docente? ¿A quién le está preguntando? Al que lee, en este caso yo, ¿cierto? Entonces digo, ¿sos una docente? ¿Are you a teacher? Me está preguntando a mí, al que está leyendo esa pregunta. ¿Cómo sería la respuesta? Yes o no. Yes, en el caso de que sea yes, afirmativo, digo yes, I am, porque hablo de mí, ¿sí? Yes, I am. En el caso de que sea negativo, decimos no, I'm not, ¿sí? Siempre yes o no, de quién estoy hablando y el verbo que utilizo según de quién estoy hablando. En este caso es am porque uso I. ¿Qué pasa con el he, por ejemplo? Que sabemos que lo usamos con is. Si hacemos una oración decimos he is Argentinian, por ejemplo. Él es argentino. Ahora, si queremos preguntar, el is, el verbo, el is, pasa al principio y pregunta, ¿is Messi Argentinian? ¿Es Messi argentino? ¿Yes o no? En este caso es yes, ¿sí? Entonces decimos yes. ¿De quién estoy hablando? De Messi. Entonces lo reemplazo por he. Ya acá no pongo Messi, pongo he directamente. Yes, he is. Ahora si decimos que no, no, he isn't. ¿Sí? Si decimos que sí, afirmativo, el verbo va en afirmativo. Si decimos que no, el verbo va en negativo. Siempre teniendo en cuenta qué verbo usamos según de quién estamos hablando. Lo mismo pasa con she. Is your mom from Venado Tuerto? ¿Es tu mamá de Venado Tuerto? En el caso de que sea, sí, decimos yes. She is. Yes. O no. ¿De quién hablamos? De mi mamá, entonces sería she. ¿Y con qué verbo? Is, en afirmativo. En el caso que sea negativo, decimos no. ¿De quién estamos hablando? She isn't. El mismo verbo, pero en negativo, porque estamos diciendo que no. ¿Qué pasa con it? Lo mismo.
¿Te acordás que it era él o ella para las cosas o para los animales? Y decimos, ¿Is your bike black? ¿Es tu bici negra? Si mi bici es negra, tengo que responder yes. ¿De quién estoy hablando? ¿O de qué estoy hablando? De mi bici, o sea, it. Yes, it is. Si no es negra, ¿qué respondo? No, it isn't. ¿Sí? Siempre yes o no, de qué o de quién hablamos y el verbo que corresponde. En afirmativo, si la respuesta es afirmativa, o en negativa, si la respuesta es negativa. Vamos a ver con we. Ocurre lo mismo. We era nosotros o nosotras. ¿De acuerdo? Entonces yo paso el verbo al principio para preguntar. Are we at home? ¿Estamos nosotros en casa? Yes, si estamos en casa. Y acá, según de quién esté hablando, porque si yo pregunto, ¿estamos nosotros en casa? Yes, you are. Sí, ustedes están. O no, you aren't. No, ustedes no están. Pero si respondemos todos nosotros, ¿qué respondemos? Yes, we are. Sí, nosotros estamos. O no, we aren't. No, nosotros no estamos. ¿Qué pasa si preguntamos con they, que era ellos o ellas? Are your shoes brown? ¿Son tus zapatos marrones? Tus zapatos, they, ¿sí? Ellos. Entonces, ¿qué respondo? Yes, ¿de quién estoy hablando? De mis zapatos, o sea, they. Yes, they are. O no, they aren't, ¿sí? Las respuestas son cortitas, short answers se llaman, y siempre hay que tener en cuenta, si respondemos yes o no, de quién o de qué hablamos y con qué verbo lo usamos. Si es afirmativo, el verbo va en afirmativo. Si es negativo, el verbo va en negativo. Ok, bye.